todos ustedes están bastante enterados de todo esto, hay novedades importantes en cuanto a nuestra nueva línea Polaris, pero vamos a repasarlas en general. Los procesadores multicore de alta gama, los FX que se montan sobre socket AM3+, los procesadores APU, los más performantes en cuanto a soluciones intermedias de escritorio para el segmento gamer de entrada también, con procesadores hasta quad-core que se montan sobre FM2+. Y los SoC, los procesadores que sobre la plataforma AM1 nos pueden brindar soluciones excelentes para máquinas de entrada, máquinas hogareñas o máquinas de oficina no exigente, donde allí tenemos un producto multitarea de muchísima eficiencia para ese segmento a muy bajo costo. Bien, vamos a ir dando comienzo primero que nada con lo que es nuestra línea de GPU Radeon. Este sería lo que tienen en pantalla en este momento, el stack actual de la línea R300, donde podemos ver desde arriba hacia abajo. La primera línea es la línea que corresponde a los entusiastas extremos, donde tenemos allí toda la línea Fury, la Fury Nano, la Fury y la Fury X. En principio así era hasta hace no mucho tiempo atrás. En la línea media, la que llamamos Performance, tenemos placas de video que llegan hasta los gamers exigentes, no los más exigentes, y que van, digamos, desde la 360, la R7 360, R7 370 y la R9 380, 390 y 390X. A diferencia de la línea entusiasta del segmento más elevado, la línea entusiasta del segmento más elevado trabaja con memorias del tipo HBM, High Band Memory. AMD ha sido la primera en desarrollar y aplicar este tipo de memorias de alto ancho de banda en placas gráficas discretas. Mientras que la línea R9 y R7, desde la 360 hasta la 390X, utilizan memorias GDR5 bien conocidas por todos nosotros. Y luego tenemos, bueno, la línea Value, la línea entrada, placas que pueden funcionar muy bien para equipos desktop que necesiten disponer de un mejor video, sobre todo si a lo mejor se está utilizando un procesador que no incluya apartado gráfico de AMD. Ahora bien, todos ustedes seguramente habrán escuchado muchísimo y se estarán enterando mucho sobre las cuestiones que tienen que ver con la realidad virtual. El tema del VR es algo que viene muy fuerte en estos últimos años y desde hace bastante veníamos diciendo que este año 2016 iba a ser la explosión del VR y nosotros veníamos trabajando sobre nuestras tecnologías y sobre nuestra línea de pensamiento, de trabajo y línea de desarrollo que conformó toda una plataforma para el desarrollo VR de la industria en general que llamamos Liquid VR. En principio, podríamos decir que Liquid VR, ya sea por sus recomendaciones o tecnología directa o indirecta, está presente prácticamente en el 87% del mercado del VR. En el caso de Steam, una plataforma que seguramente muchos de ustedes conocen y conocen bien, SteamVR ha realizado una forma de clasificación y de calificación sobre las diferentes placas que estarían óptimas para una experiencia recomendada de realidad virtual. Donde sí podemos ver en este gráfico que tenemos varios de nuestros modelos que están recomendados por encima, tenemos mayor presencia que nuestra competencia. Este es un tema interesante porque todo lo relativo a la realidad virtual le está dando al desktop una forma de aplicación adicional y no solamente para el gaming, aunque sin ninguna duda en el primer punto, en el primer momento inicial del VR, el gaming, las experiencias 3D, las experiencias de video 360 son un poquitito las que mueven inicialmente todo esto. Pero imagínense las aplicaciones, arquitectura, medicina, en fin, realmente el límite estaría dado solamente por la imaginación. Vamos a repasar muy brevemente, en el caso de las placas más extremas, la que tienen memoria HBM, High Band Memory,
que es toda la línea R9 Fury, tanto la Nano, la Fury como la Fury X. ¿De qué se trata esta tecnología? Como ustedes pueden ver, y voy a resaltárselo un poquitito más con zoom, así lo vemos con mejor detalle, el concepto básico es poder apilar las memorias una por encima de la otra, lo cual nos da múltiples beneficios. No solamente por un lado es una cuestión de reducir espacio en la placa gráfica, que realmente era súper crítico en algunos casos para placas de memoria, placas que requerían bastante memoria, sino que además también nos permite poder trabajar con canales de comunicación, que son estos que están aquí, los TSB. Estos canales nos permiten realizar una comunicación sumamente eficiente y rápida con un ancho de bus realmente interesante y envidiable. Lo interesante de esto es que todas estas memorias apiladas, y en principio estas memorias tienen, estas placas de video tienen 4 bloques de estas memorias, se interconectan con la GPU a través del interposer. Esto también permite tener un canal de comunicación abierto de alto ancho de banda de muy alta velocidad. Fíjense en el detalle de ese gráfico que yo les estaba mostrando, que en realidad no necesariamente va a ser una GPU, podría ser también una CPU o un SoC, o sea, a futuro seguramente podremos ver algunas novedades en este sentido. Pero repasemos un poquitito más o completemos un poquitito este concepto. Básicamente, HBM nos permite entonces alojar mayor cantidad de memoria con mayor ancho de banda en menor espacio. Aquí tenemos una comparativa de cómo sería un giga de memoria en el caso de DDR5 respecto del espacio físico que ocupa HBM. Así que estamos hablando de un 94% menos de la superficie total. Esto nos permite reducir espacio en forma drástica. Dentro de toda la línea Fury, el componente de la familia más pequeño me refiero al tamaño, no así en poder, porque estamos hablando de una placa gráfica realmente de gamer, pero estamos, como ustedes pueden ver en esta foto, viendo una placa realmente muy reducida en tamaño. Fíjense que termina la conexión PCI Express y prácticamente allí ya está terminando esta placa. Esta placa que tiene características sumamente interesantes porque estamos hablando de una placa gráfica que tiene 4096 stream processors y esta placa, con todo este poder de cómputo, de cálculo, se alimenta simplemente con un único pin de alimentación de 8 pines, 2x4. Allí lo estamos viendo resaltado en la foto, con un consumo de 175 watts. Entonces, de alguna manera, podemos decir que esta placa es una placa que es sumamente amigable con gabinetes del tipo ITX. No tenemos altos requerimientos de temperatura, no tenemos altos requerimientos de consumo y el tamaño físico nos permite alojarlo en un gabinete apropiado, obviamente, pero un gabinete del tipo ITX gamer y realmente queda muy bonito y además funciona muy bien, que seguramente es lo más importante. En esta tabla comparativa, y luego finalizado este webinar, vamos a ver de estar pasando a la plataforma de AIR esta presentación en formato PDF para de alguna manera que ustedes lo pudieran compartir, con lo cual no se hagan demasiado problema en apuntar excesivos detalles, pero tengan en cuenta que en esta tabla tenemos una comparativa donde podríamos ver, por ejemplo, la línea Radeon R9, la 290X, estamos hablando de una placa de línea anterior, comparada con la Nano que recién les comentaba y comparado con la Fury X, que es la placa en principio más extrema de lo que le estoy comentando hasta ahora. Y vemos las diferentes características, vemos fundamentalmente que en el caso de la R9 290, contábamos con 2.816 núcleos, mientras que ahora estamos contando con 4.096. Es un detalle muy importante de aclarar el ancho del bus. Fíjense que en el caso de la 290X
estábamos con un bus de 512 bits y en este caso estamos con un bus de 4096 bits. Esto nos permite, este bus esta autopista tan grande, tan ancha, nos permite trabajar con frecuencias en las memorias estaqueadas de menor cantidad de megahertz y sin embargo tener bastante más performance. Y bueno, menos megahertz, ustedes ya lo saben, también implica en un menor consumo. Un detalle también interesante es tanto la cantidad de teraflops de performance que tenían estas placas. Fíjense, la 290, 5.6 teraflops, mientras que en estos casos estamos hablando de placas que superan los 8 teraflops. Y antes consumíamos en la 290 250 watts, 175 en la Nano, como les comentaba, y 275 en la Fury X, que es una placa realmente interesante, extrema y que viene con solución de water cooling. Bien. En este otro caso, estamos mostrando dos logos, los que ustedes pueden ver aquí arriba a la izquierda y arriba a la derecha, el Radeon VR Ready Premium y Ready Creator. La intención de AMD es precisamente mostrar estos logos en las nuevas placas que están saliendo, de manera tal que el público tenga más claro si esa placa que está adquiriendo es adecuada para una experiencia VR. Y en el caso de las placas 390, 390X, R9 Fury X, R9 Fury y la Fury Nano, como también la anterior R9290, todas ellas reciben el galardón de Radeon VR Ready Premium. O sea que las hace óptimas para todas experiencias VR. En el caso de VR Creator, son placas destinadas a otro tipo de aplicación, a la creación de los contenidos. Entonces, aquellos que están creando contenidos, no solamente los actuales, sino los próximos de un futuro inmediato, eligen este tipo de placa por su performance, que ya vamos a estar comentando un poquitito. Para que se den una idea, la Century Fox eligió esta placa, la Radeon Pro Duo, que es la que tiene este sello de Ready Creator, para desarrollar, por ejemplo, la película del juego Assassin's Creed, que está basada en el juego que todos conocemos de Ubisoft, que creo que se estrenará en diciembre, por lo menos en Estados Unidos. También Associated Press, la agencia de noticias internacional, está utilizando este mismo hardware porque están empezando a pensar y a crear el contenido de la noticia de un futuro inmediato. Así que imagínense estar viendo en forma inmersa las noticias a partir de ahora. Pero ya que comentamos esto de la Radeon Pro Duo, vamos a ver un poquitito de qué se trata. Entonces, básicamente, una Radeon Pro Duo tiene el poder de dos Fury X colocadas en una única placa. A ver, veamos. Anteriormente, en la línea R200, también teníamos una placa de doble GPU. Era el caso de, aquí lo ven en esta columna, la Radeon R9 295X. Aquí teníamos entonces, al tener dos GPU en una, 2816 núcleos por 2 para cada una de las GPU. En este caso tenemos 4096 por 2. Y así vamos duplicando todos los parámetros de manera tal que la potencia realmente es sumamente interesante, pero fíjense en este detalle. Mientras que la R9 295X2, una placa muy poderosa para aquel entonces, consumía nada más ni nada menos que 500 watts, en este caso una placa muchísimo más performante, de muchísimo poder, está consumiendo 350 watts. Es decir, se ha optimizado increíblemente el tema del consumo de esta placa. Pero tenemos más novedades en lo que se refiere al consumo que sin ninguna duda es también del interés de todos ustedes. Para que tengan bien en cuenta, esta placa es una placa de 16.4 teraflops. Entonces, veamos, nos podemos poner verdes discutiendo cuál es la placa más performante del mercado, pero sin ninguna duda esta es la que tiene más performance a nivel de placas comerciales
en todo el mercado, 16.4 teraflops. Así que es una placa que incluye solución de water cooling, no es opcional, sino que la incluye y realmente es sumamente interesante. Bueno, la plataforma me acaba de anunciar que se ha completado el cupo. Hay 100 asistentes en este momento, así que también quería felicitarlos por la asistencia y la fidelidad. Entonces, vamos a ver. Volvemos a recibir este stack ahora con el nuevo exponente de la R9 ProDuo arriba en la punta superior de la performance. Recordemos entonces que todo lo que tiene que ver con Fury y ProDuo, estamos hablando de entusiastas muy extremos, donde el costo pasa a ser un problema menor, lo que se busca es la más alta performance. Pero en el segmento medio, de performance, estos entusiastas, sí les interesa muchísimo el tema del costo. Estamos buscando siempre aquellas placas que performen lo más que sea posible, pero que se acomoden también a un presupuesto. En este sentido, el anuncio es que precisamente en este segmento están las nuevas placas de arquitectura Polaris. Polaris, básicamente, está fabricado en un proceso de 14 nanómetros FinFET. Esto nos permite trabajar entonces con tamaños bastante más pequeños en nuestros DAI. Esto nos permite ahorrar energía y fundamentalmente la relación de cantidad de cuadros por segundo por watt tiene una disminución que es realmente drástica. Esto junto también con la nueva generación de Graphics Next, estamos ya en este caso en Polaris en la cuarta generación, nos permite tener varias mejoras, con lo cual vamos a tener una gama de placas que fundamentalmente nos van a estar dando una relación de cantidad de FPS por watt bastante más óptima de lo que estábamos acostumbrados. Por una cuestión de costos, justamente para respetar ese segmento, y porque pretendemos que este segmento sea mucho más democrático, es decir, que haya una mayor cantidad de consumidores que puedan alcanzar a tener una buena experiencia de VR y una muy buena experiencia de juego con, fundamentalmente, menos consumo, menos temperatura y, lo que es muy importante para todos, menos costo también. Así que, básicamente, Polaris está en ese segmento. Vamos a ver ahora este pequeño video, que está en inglés, pero en todo caso se los iré relatando. A ver, lo lanzo nuevamente. Nos habíamos quedado que lo bueno era lo normal, no solo lo sobresaliente, sino lo normal, y tuvimos que aceptar lo inaceptable, quedarnos con la media. Bueno, se me está interrumpiendo el video. Vamos a intentarlo de vuelta. La idea es no conformarnos con el promedio. Y ahora disponemos de un nuevo camino. Donde todo cambiará. El levantamiento de las masas del gaming. Es momento de hacer algo grande nuevamente. Es momento de ser libres. Libres de optar por placas performantes que nos permitan experiencias VR de excelencia a un costo que sea accesible para mayor cantidad de usuarios. Y te proponemos que seas parte y que te unas a la rebelión Rigron. Así terminaba el video, que bueno, tuvo alguna dificultad, espero que lo hayan podido ver razonablemente bien. La idea es entonces que con este nuevo lanzamiento de la línea RX 400 sea más democratizado el entretenimiento y la realidad virtual.
Así que estamos hablando de esta línea que se está lanzando en estos momentos, donde fundamentalmente estamos disponiendo entonces de una tecnología de fabricación de 14 nanómetros, y al disponer de 14 nanómetros, entonces nuestros die son cada vez más pequeños y esto nos permite tener, como les decía anteriormente, menor consumo. No es solamente el consumo, sino que también en realidad todo el motor de la GPU se ha modernizado y se ha optimizado. Básicamente, esta línea de puntos que ustedes pueden ver aquí sería el consumo que tendríamos cuando utilizábamos nuestra tecnología anterior de 28 nanómetros. Sin embargo, para alcanzar una performance similar, estamos con un consumo que es drásticamente menor. Estamos hablando, en algunos casos, de placas de hasta un 15% más de performance respecto de nuestra línea anterior y fundamentalmente casi 2 veces la eficiencia de performance por watt. Todas estas placas de la nueva línea Radeon están preparados para el gaming, están preparados también para las experiencias VR, todas ellas son VR Premium Ready. Y por supuesto que todas soportan las últimas tecnologías en cuanto a FreeSync, en cuanto a HDR, es decir, esta cuestión de el alto contraste de color optimizado para la visión humana y todas estas últimas tecnologías que nosotros estábamos disponiendo. Y lo que es muy importante es que nuestro driver, nuestra utilidad de video, Crimson Software, tiene una actualización muy fuerte, estamos hablando de las versiones 16.6, de ahí en más, donde estos software nos van a permitir, además de los controles que veníamos acostumbrados ya en las recientes anteriores versiones, fundamentalmente nos va a permitir realizar un control de temperatura, un control de overclocking, un control de los ventiladores, es decir, que ahora Radeon Software puede tener controles que antes los lográbamos solamente con algunas placas de los A y B que habían optimizado particularmente el software. Ahora, en forma genérica, todas nuestras placas, Crimson Software tiene entonces esta nueva optimización. Es muy importante, les recuerdo, mantener siempre la última versión. Para entender un poquito el tema de la codificación, básicamente todo lo que es RX se refiere entonces a placas que están performando por arriba de 1.5 teraflops y que tienen un ancho de banda por arriba de 100 gigabits por segundo. Si no, no tendrían este RX. Estamos hablando de experiencias de juego aproximadamente superiores a 60 cuadros por segundo en Full HD, por ejemplo, en League of Legends. El número 4 en este caso es la generación, estamos en la cuarta generación de Graphic Core Next. Aquí tenemos el tier, es decir, esto nos va a estar indicando en qué tipo de ancho de bus estamos. Por ejemplo, la 480, al tener en esa posición un 8, estamos hablando de 256 bits, óptima hasta 1440p. Y por último, el último numerito, si es 0, es la primera revisión en la que estamos actualmente y podrá haber revisiones posteriores. Bien, tenemos aquí estas tres columnas entonces, la 480, la 470 y la 460. Estos son los tres modelos RX que están saliendo en este momento. Entonces, una experiencia de juego premium con VR Ready, una experiencia también sumamente inmersiva de VR en la 470 y juegos premium con tal vez algunos ajustes un poco más reducidos, pero que para los gamers en general va a ser una excelente experiencia. Y la 460, optimizada para juegos en HD, Full HD, los juegos populares, y es una placa que permite experiencia VR, pero es una experiencia VR casual, inicial. Esta, la 460, es una placa que no requiere conexión de alimentación adicional. Bueno, hay montones de software que están ya
optimizados tanto para DirectX 12 como para nuestras placas, y nuestras placas están preparadas de origen para DirectX 12 con todo lo que esto conlleva. Acá está lo que yo les comentaba, la RX 460, preparado para el VReady Essential, y tanto la 460 como la 480 acomodadas muchísimo mejor para un VR realmente inmersivo. En cuanto a las referencias respecto de placas anteriores de nuestra línea R300, de alguna manera este gráfico les puede permitir tener una idea, donde vemos una 480 que tiene una performance similar a la 390, pero con una reducción del consumo realmente importantísima, reitero. La 470 por arriba de la 380 y la 460 por arriba de la 360 y 360 por supuesto, y 370 por supuesto, y con un consumo también notoriamente menor. Bien, una vez más, ahí tenemos un poco la transición que se estaría sucediendo. Obviamente, estas placas de la línea R300 se siguen vendiendo, se siguen teniendo stock por el momento al menos, y por supuesto siguen siendo excelentes placas, y estas van a ser entonces reemplazadas, como vemos acá, por la 480, 470 y 460. Es decir, digamos que la 380 y 370 se reemplazaría por 460 y eventualmente por 470, y 390 y 390X por la 480. Bien, de alguna manera, para ubicarnos un poco en el segmento comercial, podríamos tener una especie de comparación donde vemos placas de la competencia respecto de nuestras líneas. Entonces, independientemente de lo que estamos anunciando de la línea Polaris, todo lo que tenga que ver con la más alta performance gráfica es Fury y Fury X. Y el segmento medio, que tiene que ver con nuestras placas 480, 470 y 460, estarían compitiendo directamente con estas placas de la competencia, pero con un costo menor. Para experiencias VR inmersivas, lo recomendado es la 480 y 470, ya sea para cascos HTC, cascos Oculus o las diferentes interfaces visuales humanas que pudieran ir surgiendo. Aquí tenemos un listado de algunas características de la 480, una placa hasta 5.5 teraflops, de 8 GB, también hay versiones de 4 GB, con memoria DDR5, 256 bits de ancho de bus, y preparada para juegos premium, AAA y para juegos en VR. Vemos algunas comparativas y bueno, nuestra placa es óptima para DirectX 12, haciendo uso de nuestros shaders asincrónicos, porque recordemos que nuestros procesadores gráficos están agrupados de cada 64 núcleos, y de manera tal que se pueden entonces asignar tareas en forma asincrónica, y esto nos permite paralelizar procesos de video de manera tal de encolar menos trabajos. O sea, podemos ser bastante más óptimos en este sentido. Y aquellas aplicaciones y juegos que están preparados para asignar tareas en forma sincrónica, obviamente destacan sobre placas que no tienen esa posibilidad. DisplayPort 1.4, totalmente soportado. DisplayPort 1.4 con próximamente soporte para FreeSync también. Soporte para EBC, totalmente soportado. Y HDR, es decir, la posibilidad de tener la expansión del color y particularmente adaptado a la visión humana, que ya está soportado en forma directa tanto por nuestras nuevas placas como por los drivers también. Si comparamos nuestra Polaris 11, es decir, la 360, preparada para juegos en 1080, tenemos entonces una placa preparada para VR Essential, la que correspondería a nuestros competidores no lo están. Y lo mismo con el resto de las características que vamos viendo aquí mismo.
Allí tenemos una comparativa de, de las tres placas en general, donde vemos que en principio, fíjense que si ustedes entran en el website de AMD, van a ver que nuestra placa Polaris 480 está anunciada en 150 watts porque es el máximo consumo que podría tener con un overclocking moderado, pero eventualmente el consumo mínimo de la placa, o sea, el nominal basal, sería de 110 watts y por eso con solamente un conector de 6 pines lo podemos resolver. Eventualmente, las placas que fabriquen los A y B, con diferentes modelos, diferentes personalizaciones, etcétera, podrían tener un consumo superior porque podrían agregar otro tipo de cuestiones u optimizaciones. Pero fíjense que en el caso de la 460 está consumiendo en forma total 48 watts, lo cual no requiere alimentación extra. Y la 470 también un conector de 6 pines y solamente 85 watts en el modelo de 4 GB. Para posicionar un poquitito en qué caso vamos a usar cada tipo de procesador, bien, algunos ensambladores para máquinas extremas de gaming pueden utilizar eventualmente plataformas con procesadores octa-core, FX u otros procesadores, y sin ninguna duda las placas recomendadas serían o la ProDuo o cualquiera de la serie Fury. Y aquí tenemos un listado de juegos que serían óptimos para ser utilizados con las características a full con la 480. Igualmente, tengan en cuenta que cada juego en su website va a tener la recomendación mínima de placa y la más adecuada para tener una mejor experiencia. Por ejemplo, con un procesador FX de 6 núcleos y una 470 tenemos una placa también sumamente gamer y podríamos colocar en ese caso una 470, estar un poquito debajo en los costos que el modelo anterior y también tendríamos una excelente experiencia de juego, tal vez modificando alguno de los parámetros. Y en el caso de la 460, tranquilamente lo podríamos ensamblar con un procesador de la serie A o con una placa R300. Muy bien, continuamos un poquitito más y ya ahora pasamos a procesadores. Vamos a ver, dentro de lo que es el tema de los procesadores, vamos a dividir esto en tres segmentos importantes, que lo están viendo aquí en tres renglones. El primer renglón, el de arriba de todo, el de performance, obviamente se refiere a procesadores FX, toda la línea FX, que se monta sobre socket AM3 como ya estamos acostumbrados, AM3 más. Entonces, en este caso, a estos procesadores tendremos que agregar una buena placa de video, obviamente si vamos a colocar aquí un octa-core performante, tendríamos que pensar para que quede equilibrado el cómputo tanto de CPU como de GPU y tener la mejor experiencia gráfica de juego y de performance generales, sería una placa, ya sea una R9300 o por supuesto cualquiera de las RX400 o desde ya las Fury si disponemos de un presupuesto más elevado. En el medio, máquinas preparadas para el mainstream, pero estamos hablando de un mainstream que nos permite una experiencia de gaming, de casual gaming, de gaming online, de eSport. Podríamos tener procesadores de la serie A y los procesadores de la serie A, todos ustedes saben que los procesadores A series tienen ya incluido un video Graphics Next de acuerdo a cada uno de los modelos, con muchos núcleos que nos permiten tener una experiencia de juego realmente interesante para ese segmento en particular. Y en el segmento más bajo, la PC cotidiana, la PC para un hogar, o eventualmente también, por supuesto, una PC para oficina, tenemos la plataforma AM1, una plataforma de realmente muy bajo costo, pero muy optimizada para la multitarea. Una máquina que en una oficina realmente funciona muy bien con nuestros modelos quad-core de estos procesadores,
con 4 GB de memoria RAM y preferentemente sistemas operativos de los más modernos. Por ejemplo, he hecho mucho testeo, tanto en Windows 10 como en Windows 8.1, pero les recomiendo Windows 10 en el caso de Microsoft, y en el caso de Ubuntu, tanto con Ubuntu versión 15 como versión 16, y realmente destaca. Yo digo que es un tractorcito este procesador, funciona muy bien en este segmento de bajo costo. Vamos a ver. En este caso, les estoy comentando un poquitito sobre todo lo que tiene que ver con este nuevo procesador, el 8370 de la serie FX. Este procesador octa-core que tiene el doble de capacidad multitarea respecto de algún procesador de la competencia. Hay software que pueden estar mejores preparados y otros no, pero en términos generales, estoy hablando de esta cuestión, estamos hablando que disponemos de mayor caché en nuestros procesadores y particularmente en el 8370, y es el único en este segmento que tiene un procesador liberado por overclocking, mientras que la competencia no lo tiene. Pero una de las novedades importantes que tiene este modelo, que fue el primero en tener esta novedad, es el sistema de refrigeración Dry Cooler, que ustedes están viendo aquí la foto y vieron que se encendió la marca, porque precisamente estamos hablando de un sistema de refrigeración que es más eficiente porque tiene un 24% más de superficie térmica, es un poquito más grande que las versiones WTH anteriores, sigue teniendo los pais de cobre para distribuir en forma más homogénea el calor, las aletas finas para permitir una evaporación de calor más rápida, y todo lo que tiene que ver con el cooler en sí es un cooler más grande, de paleta con mayor ángulo de ataque, que puede mover un 34% más de masa, pero increíblemente silencioso, cercano al silencio, near silent. Vamos a ver. Les comento, me comentó la gente de IR que muy próximamente ya lo van a tener, así que pueden ir consultando también por este procesador. Vamos a ver este video de demostración respecto de la solución térmica anterior y la solución térmica actual. Esa es la anterior. Observen el pico de ruido, el nivel. Sale el WTH5, entra el Dry Cooler. Y observen en este caso el nivel de pico de ruido, y el nivel promedio está prácticamente en el silencio. Ustedes lo escuchan porque el micrófono lo teníamos muy cerca en esta zona, pero realmente es un cooler que, trabajando a máxima potencia, no molesta en lo más mínimo, y podemos tener nuestro procesador funcionando a full y el ventilador no va a estar haciendo un ruido que sea molesto, y es una solución térmica adecuada para ese procesador. En muchos de los casos, algunos ensambladores preferían sacar la solución térmica original que venía en caja y colocar alguna otra solución térmica que en algunos de los casos puede alcanzar los 1.000 pesos o 1.500 pesos adicionales, y en este caso está incluido dentro del mismo precio sin ningún tipo de incremento. Aquí tenemos un listado donde no necesariamente están todos los modelos, pero sí seguramente algunos de los más significativos. La línea 9000 de procesadores, que son procesadores que alcanzan hasta los 5 GHz, procesadores muy extremos que requieren sin ninguna duda una refrigeración también extrema. Estamos hablando de un TDP bastante elevado. De allí para abajo, 8370 hacia abajo, son todos procesadores que como máximo van a consumir 125 watts en cuanto al TDP me estoy refiriendo, y van a encontrar varios modelos que terminan con la letra E. Aquellos que terminen con la letra E, por ejemplo, el 8320E, que también está disponible en AIR. Respecto del 83, que no lo tiene, si ustedes se fijan, básicamente cambia la frecuencia basal, es levemente inferior la basal. Sin embargo, la frecuencia turbo, fíjense que es exactamente la misma. Y el resto de las características son exactamente las mismas.
Obviamente en este procesador no solamente se ha modificado esto que es muy leve, prácticamente no perceptible, sino que se optimizó internamente el circuito, reduciendo circuitos redundantes, optimizando la cuestión del consumo para alcanzar un TDP de 95 watts y obviamente con la solución térmica que viene incluido es más que suficiente. Estas son todas las soluciones térmicas modernizadas que estamos disponiendo en la línea Ry-Cooler. Tenemos otra versión que es el Thermal Solution hasta 125 watts, también Near-Silent. Fíjense que es prácticamente idéntico al Ry-Cooler, pero bueno, no tiene la cobertura con la marca iluminada. Y el Thermal Solution Near-Silent 95 watts es una solución más similar a la que era la WTH, con también un ventilador modernizado y está optimizada para 95 y finalmente la estándar de 65 watts que también ha sido renovado su cooler. En la medida que todos estos procesadores van saliendo nuevos de la línea de producción, van a ir saliendo cada uno de acuerdo a su TDP con la nueva solución térmica. Bueno, finalmente como repaso, tenemos entonces todo lo que es la serie A, los ya legendarios A4, A6, A8 y A10 y la plataforma AM1. Vamos a compartir este video que tiene que ver con la séptima generación de los serie A, donde fundamentalmente vemos que hay mucha optimización del uso de la energía, inclusive en aplicaciones 3D. En eSport y Gaming, por ejemplo League of Legends, el trabajo CPU-GPU está muy optimizado. Codificación de video, el VD está modernizado también y permite codificaciones muy rápidas. Video chat, la conjunción de todo esto en también una multitarea que está sumamente optimizada para este segmento medio que siempre nos está preocupando y ocupando el tema de no solamente performance, sino también en general la plataforma completa, los costos y en este sentido tener un video tan eficiente realmente nos favorece muchísimo. Vamos a ver algunos modelos, hay muchos modelos y les reitero, amd.com, allí pueden acceder a toda la lista de todos los productos que están vigentes, pero vamos a estar viendo, por ejemplo, el 7870 y el 7860, procesadores relativamente recientes, al igual que el 7990. En el caso del 7890. En el caso del 7890 ya está saliendo con solución Ry-Cooler. Mientras que los otros están sosteniendo sus versiones anteriores de cooler y en la medida que se vayan agotando los stocks y haya renovación, rotación, podrían tener las nuevas soluciones de 65 watts y de 95 watts. En todos los casos estamos hablando de personas que tienen 4 núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU Graphics Next. Es importante cuando nosotros mencionamos ahora los núcleos Graphics Next, recordar que cada uno de ellos está compuesto por 64 Stream Processors, o sea que en cualquiera de estos tres modelos estamos teniendo 512 núcleos de Stream Processor Graphics Next que van a estar operando a 866 MHz en el caso del 7890, 866 en el caso del 7870 y 757 en el caso del 7860. Procesadores de 65, 95 y 95 watts respectivamente. Así que fíjense que el 7870 respecto del 7890 tiene leves cambios en cuanto a la frecuencia basal, mientras que a nivel de video tenemos la misma frecuencia, estamos hablando de la misma generación de video, por lo tanto la misma performance en ese sentido. Por eso muchas veces decimos que estos procesadores son procesadores de 12 núcleos, 4 de CPU y 8 de GPU.
En el caso de los A8, también la línea es bastante vasta, pero hablemos del 7670 y 7650, todos con letra K, lo que significa que son perfectamente overclockeables. En este caso, estos A8, estamos hablando también de disponer 4 núcleos de CPU, pero en estos casos, por ser A8, 6 núcleos de GPU. O sea, estamos por debajo de la performance de la serie 10, pero seguimos teniendo un juego que para eSport un procesador que para juegos como eSport, Casual Gaming, va a funcionar perfectamente bien. Y traen las soluciones Near Silent, y ya están disponibles también en ayer. Bien, y finalmente el 7400K, ahora con la letra K, también overclockeable, sería el más pequeño de esta línea y tiene 6 núcleos gráficos, Graphicore Next, y tiene 2 núcleos de CPU. Bien, en términos generales, y para ir rápido, que todavía me falta AM1 y seguramente habrá algunas preguntas por allí, vamos a hablar un poquitito en cuanto a chipset. En definitiva, para todo lo que es la serie A, estarían disponibles chipset tanto A58 como A68, como A78 y A88. Sin ninguna duda, los motherboards con chipset A58 serán los más económicos y así sucesivamente, y los más costosos, los más completos con A88. Muchas veces es importante entender cuáles son las diferencias significativas que pueden tener unos con otros. Fundamentalmente, lo más importante que podemos ver acá tiene que ver fundamentalmente con las placas de video. Fíjense que aquí podríamos tener entonces PCI Express de 16, PCI Express 16, solamente en un socket, lo mismo que en el A68 y A78, y sí para Crossfire en el A88. En cuanto a la cantidad de puertos SATA, estamos hablando de SATA 3 de 6 GB por segundo, 8, 6, 4, y en este caso no tiene soporte el chipset. Obviamente el fabricante agrega un chip en este motherboard para darle soporte ATA. Me refiero entonces a soportes que están incluidos en el chipset y por lo tanto pueden mejorar cuestiones que tienen que ver con compatibilidad, performance, etc. Así que ahí tienen un cuadro donde les da una mejor idea y donde vemos que un motherboard que no tenga que hacer Crossfire, una 58 puede funcionar perfectamente, lo mismo que una 68, y se va a hacer más significativo en una máquina que querramos entonces tal vez pensar en expansión futura, en poder hacer un Crossfire, en poder tener mayor cantidad de puertos USB 3, USB 2, etcétera, y lo que es importante, el tema de RAID. Disculpen, pero estamos haciendo aquí un modding de una serie de máquinas para un evento próximo que tenemos y bueno, se nos ha caído algo por allí. Les decía, el A58 soporta RAID 0, 1 y 10. Esto significa que podemos hacer espejado de discos, podemos hacer splitting de discos y podemos hacer la combinación de ambos. Mientras que en el A88 tenemos la posibilidad también de hacer RAID 5. Para RAID 5 se requieren al menos 3 discos y lo importante del RAID 5 es que esos 3 discos, si uno de ellos falla, los 2 que queden operando siguen funcionando a la perfección, porque los datos que te faltan, el tercio de datos que te falta, se recompone con la información de paridad almacenado en los otros 2. Entonces, de A78 hasta A58 no podemos hacer RAID 5 y en el A88 sí. Esas serían las diferencias más significativas, la posibilidad de hacer Crossfire y la posibilidad de RAID 5, que los otros no lo tienen. Bien, muy breve repaso de la plataforma AM1. Seguramente ustedes la conocen bastante bien. Estamos hablando de un SoC, y cuando hablamos de un SoC estamos hablando del System en el chip, todo el sistema completo, CPU, GPU, estamos hablando también del chipset, tanto Northbridge como Southbridge,
todo metido dentro del mismo die. Así que tenemos GPU, CPU, hasta quad-core, los 2 MB de caché, el memory controller de DR3, el controlador de discos SATA, SATA 6, un SDO card también, que puede ser interesante para máquinas de vending, todo lo que tiene que ver entonces con lo que antes era el Function Controller Hub, o sea, el puente sur, todas las conexiones USB 3.0, PCI Express y DisplayPort y VGA. Todas las conexiones de video están soportadas por este apartado gráfico dentro de AM1. Es decir, que estos motherboards podrían tener conexión VGA analógica, podrían tener DVI, podrían tener HDMI y podrían tener DisplayPort. Que algún motherboard tenga algunos u otros depende pura y exclusivamente de la segmentación de modelo que hace el fabricante del motherboard. Bien, repasando muy rápidamente la línea AM1, estos son todos los exponentes desde el 2650, es un procesador dual core, donde acá lo más importante es el hiper bajo costo, mientras que todos los demás son quad-core, y vemos que en todos los casos la cantidad de núcleos Graphicore Next son 2 núcleos, o sea, 128 núcleos Radeon, y las diferencias van a estar dadas por la velocidad de frecuencia en megahertz del apartado gráfico y la frecuencia basal del procesador. Tengo entendido que todo, al menos estos los tienen disponibles en AIR y realmente son muy recomendables para el segmento que estábamos comentando. Estamos hablando de procesadores de 25 watts de TDP, donde se puso una solución refrigerada forzada, muy pequeñita, simplemente porque en algunos casos se utilizan mucho para máquinas de vending y tal vez la situación es un poco extrema. Realmente podría haber tenido un disipador pasivo y esto realmente hubiera funcionado muy bien. Un tractorcito, como les decía, si no lo han probado para ese segmento de entrada hogareño, no gamer, o máquina de oficina para multiprocesamiento con sistemas operativos modernos, realmente les recomiendo que hagan la experiencia. Bueno, hemos repasado un poquitito todas las líneas, fue seguramente bastante rápido todo esto, era mucho para comentar y bueno, espero que les haya sido de su agrado. Ahora, bueno, veremos si tenemos alguna consulta, pregunta. Hernán, buenísima información. Tenemos algunas preguntas, así que nada, otra vez agradecerte porque de verdad tuvimos una charla súper completa, con mucha información, con mucha innovación. Te lo agradecemos desde Air Computer, así también a todos los asistentes. Por ejemplo, acá Lucas nos consulta, ¿cuándo estarían llegando las nuevas RX 480, ya que son bastante esperadas por muchos gamers, sobre todo por su relación precio-rendimiento y a qué costo aproximadamente, si es que se puede saber? Bueno, en cuanto a los costos, les puedo comentar, por ejemplo, que estamos hablando de, vamos a ver cómo terminan los costos por aquí. Carlos Santavalla creo que por ahí también está sumado al webinar y a lo mejor nos puede aportar algo en este sentido. Pero estamos hablando de las RX 400 en 4 GB, $199 el precio el precio indicado. Tendremos que ver aquí en Argentina cómo queda esto, pero les permite tener una idea bastante clara de lo que estamos hablando en este sentido. Y en el caso de 8 GB, estamos hablando de una placa de $230 aproximadamente. De paso, se las muestro, coméntenme si la están viendo. Hola Hernán, no sé si se escucha, ¿me escuchás vos? Sí, se escucha. Ah, ok, perfecto. Carlos Santavalla habla aquí. Bueno, gracias a todos por asistir. Sí, digamos, hablando de precios, es correcto como referencia tomar esos precios, son las versiones reference que han recibido los distintos A y B. Estarían próximamente ya entregando también los modelos custom de cada fabricante, por supuesto con todo lo que aportan los fabricantes en términos de diseño, eficiencia de refrigeración.
y por supuesto múltiples salidas y opciones. Pero a ver, como referencia podemos tomar esos valores. A esos valores hay que sumarle el landeo, o sea, lo que es flete, seguro, más impuestos que tiene que pagar al país, y con eso tendríamos el número final. Yo creo que a manera de referencia hoy eso es válido. Y en cuanto a fechas, si bien ya se han entregado eh, las primeras unidades de modelos reference, y de hecho ya los distintos fabricantes los han empezado a facturar y a entregar, estoy calculando que en Argentina vamos a tener las primeras piezas en 2 semanas. eh, y por supuesto, como esto generó digamos, líneas de fabricaciones nuevas, ya que es una plataforma de 14 nanómetros, eh, el abastecimiento va a ser progresivo en cuanto a cantidad. Cada semana va a ir disponibilizándose un poquito más hasta poder completar. Y en esto, por supuesto, siempre hay que aclarar que también hay un tema de escala a nivel regional. Por supuesto, en general Norteamérica, Europa, que son los principales consumidores, eh, tienen un poco más de allocation en las primeras fases. Pero bueno, en términos de fecha, 2 semanas para los modelos reference, y calcularía otras 2 semanas para que ya lleguen los primeros modelos customizados por marca. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Hernán, Carlos, también tenemos otras consultas. Dice, mi consulta es en torno a las soluciones Crossfire entre AMD y placas R7. ¿Duplican el rendimiento que hay que tener en cuenta? Héctor López. Por favor, se interrumpió un poquitito el audio. ¿Me podrías repetir la pregunta? Mi consulta es en torno a soluciones entre AMD y placas R7, perdón, a soluciones Crossfire entre AMD y placas R7. ¿Duplican el rendimiento que hay que tener en cuenta? Bien, creo entender que nos estamos refiriendo a Virtual Crossfire en el sentido de los APU Serie A respecto de placas gráficas discretas. En este sentido, hay dos consideraciones a hacer. A ver, esperen que les voy a mostrar un slide. Ahí está, que nos va a permitir visualizar un poquitito mejor esto. Entonces, seguramente recordarán que solíamos tener las placas, y de hecho las seguimos teniendo, estas placas que están acá, las R7 250 y la 240, que venían con dos prestaciones claramente diferentes en cuanto al tema de memoria. Básicamente teníamos modelos con GDDR5 en 1 GB y con DDR3 en 2 GB. Esta placa, las 250 y la 240, tiene sentido que haya modelos con DDR3 precisamente para poder establecer dual graphics con procesadores de la serie A, donde de alguna manera, obviamente cualquiera de estos modelos va a funcionar con cualquier A8 o A10, no así con los A6 y los A4, de esta manera se puede establecer el dual graphics prácticamente duplicando en algunos casos la performance, donde la recomendada para una 10 sería la 250 y la recomendada para una 8 la 240, siempre recordando que sean DDR3. Esto en cuanto a Dual Graphics, es un Virtual Crossfire. Ahora, en cuanto a Crossfire totalmente independiente entre dos placas discretas, en ese caso el apartado gráfico de la serie A se desaprovecharía. En cuanto a los shaders asincrónicos, aquellos software que estuviesen optimizados podrían utilizar ambos shaders asincrónicos aun cuando no estén en la relación del Virtual Crossfire. Eso es muy dependiente del software. El software tiene que estar preparado para esta cuestión. Obviamente lo está sin nuestros drivers, pero ya depende del aplicativo. Ahora, para cualquier aplicativo, Dual Graphics en serie A se realiza con este tipo de placas. Perfecto. Una última pregunta de Walter David Chávez Acosta y luego pasamos al sorteo.
¿Las soluciones de APUS soportarán DDR4? Porque no he visto motherboard con esas características en el mercado. Bueno, interesante la pregunta. Las soluciones de DDR4 tienen que ver con memorias que, lo mismo que ocurrió oportunamente con DDR3, memorias que pueden desplegar una mayor performance sin necesidad de aumentar significativamente la latencia. Obviamente, una nueva tecnología de memoria tiene que estar soportada por el controlador de memoria, esté donde esté, ya sea en un puente norte o que el puente norte esté metido dentro de un procesador. Entonces, actualmente toda la serie actual en este momento vigente soporta DDR3. Saldrán oportunamente nuevos modelos que podrían tener soporte para DDR4, lo mismo que en nuestra línea más avanzada de procesadores va a haber novedades oportunamente que tendrán, entre otras cosas, también soporte de DDR4. Actualmente no hay soporte de DDR4. Bien, súper claro entonces. Vamos a una última pregunta de parte de Nicolás. Pregunta, ¿qué configuración FX más VGA más motherboard sería un estándar de precio y rendimiento medio para VR sin ingresar al sector high-end? Gracias. Ok, bueno, muy buena tu pregunta, Nico, es bastante interesante. Y a ver, déjame buscar el slide donde habíamos visto el tema de la segmentación de gaming. A ver si lo encuentro rápido, si no te lo comento así en el aire nomás. Ahí está. Entonces, básicamente, dentro de lo que sería FX, algo recomendado sin irnos a un high-end, que obviamente también estamos hablando de un tema de costos cuando me mencionas eso, podría ser, por ejemplo, un FX de 6 núcleos, o sea, un FX 6000, lo que fuera, después vos buscarás de acuerdo a precio performance, preferentemente lo más que puedas en la serie 6000, con una placa, una RX 470, por ejemplo, con una 470, vos tendrías allí un segmento para gaming donde podrías estar ejecutando títulos AAA, como los estamos viendo aquí en este slide, sin irte a las plataformas más costosas. Obviamente, si lo hicieras con una 460, estarías teniendo tal vez un procesador bastante interesante, pero en algunos títulos te vas a quedar un poco chico con eso o vas a tener que reducir en el juego algunas características de anti-aliasing, etcétera, reflexiones, para que puedas tener un movimiento bastante más fluido, siempre y cuando estemos hablando de resoluciones que excedan el HD, ¿no es cierto? Mientras que eventualmente la 480 está preparada para resoluciones obviamente que exceden el HD, 1440p por ejemplo, 60 cuadros por segundo en algunos títulos. Perfecto, Hernán. Muchísimas gracias. Esas fueron, bueno, varias de las preguntas que pudimos ir seleccionando. Te agradecemos a todo el equipo de MD, también un placer que esté Carlos Santavalla acompañándonos y a todos los asistentes nuevamente. Vamos a proceder al sorteo, pero no quería dejar de despedirlos. Realmente fue una capacitación muy entretenida, lo estamos viendo en los mensajes privados que estamos recibiendo. Siempre tan didáctico, Hernán, siempre tan dinámico, así que bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a proceder con el sorteo, no sé si querés saludar. Sí, yo quiero saludar a todo este público.